Pues entonces esa es la onda, ¿no? Todo acto literario y editorial es un acto político. Todo acto literario es un acto que se tendría que entender en el contexto de la creación artística. Habría que pensar en qué medida los artistas, primero que nada, deben defender su propia poética. Uh-huh. Entonces el artista debe ser, antes que otra cosa, congruente con su poética. Asimismo, también debe de buscar un punto de renovación estética, una vez que quizá esas formas con las que él había comenzado han caducado. Claro. Entonces ahí también podríamos hablar de la capacidad que tienen muchos artistas de renovarse en muy buen momento, ¿no? A tiempo. En cambio, pues podemos pensar también en cierto tipo de artistas Uh-huh. que encuentran una fórmula que en su momento fue novedosa, que tuvo desde luego un gran impacto y una gran importancia estética, Uh-huh. pero que después terminan, ¿no?, creando de alguna manera obras en serie. Creo que aquí podríamos hablar entonces de que el artista, antes que otra cosa, sigue siendo un ser individual, independiente de todo lo que esté al margen. Y en este caso el artista debería de mantenerse siempre al margen de ciertos procesos de mercadotecnia, ¿no? Y por eso creo que es importante que pensemos en el concepto de industria cultural, que pensemos en el concepto de campo cultural, porque aunque el segundo concepto pues ya tiene bastantes décadas, estaríamos hablando entonces de Pierre Bourdieu, este gran sociólogo francés, estructuralista y marxista, que también, ¿no?, muy influido por Michel Foucault, empieza a pensar en las artes y en la creación y también en los intelectuales en función, bueno, de que ellos forman parte de ciertos campos de los cuales dependen, y entonces la obra muchas veces puede perder independencia ante esos fenómenos que no son propiamente de la obra, ¿no? De alguna manera, digamos, la obra puede pervertirse por las relaciones que tienen los intelectuales, ¿no?, con esos campos en los que se encuentran inmersos. Entonces da para muchísimo, porque podemos pensar justamente en ese concepto de industria cultural y cómo las revistas culturales, las revistas literarias, las revistas de arte también están dentro de un campo cultural específico que hace que precisamente no todo se pueda tomar de una manera tan idealista. Es decir, si pensamos entonces en los orígenes de las revistas culturales, pues podríamos remontarnos seguramente, ¿no?, también a décadas posteriores a la Ilustración francesa, ¿no?, la aparición del periódico, y entonces todo eso también estaría en relación con el romanticismo, ¿no? El intelectual, desde luego, que es una figura que siempre se ha visto ajena a cuestiones sociales. Es decir, si pensamos en el artista romántico, en los poetas alemanes, por ejemplo, como Goethe, si pensamos, por supuesto, en los poetas ingleses, los italianos del romanticismo, los mismos poetas españoles, hay de alguna manera una especie de ruptura con su contexto social, porque todavía encontramos a estos poetas, a estos artistas, de alguna manera con una especie de influencia aristocrática, y de alguna manera también por eso habría que pensar en todos los estudios que han hecho los teóricos marxistas, como Arnold Hauser en su Historia Social de la Literatura y el Arte, que desde luego es una obra que se puede leer en oposición y en diálogo con las grandes historias del arte, ¿sí? En ese sentido, lo que Hauser y después vendrán otros estudiosos como George Lukács están postulando es cómo el artista siempre está en relación con el mercado, siempre está en relación con la sociedad, y puede darle o no la espalda, ¿no? Pero también el hecho de darle o no la espalda a esa sociedad es también una postura política, ¿no? Digamos que hay un idealismo, podríamos decir, en la postura del intelectual, en el sentido de que siempre haría una defensa de su obra, lo cual me parece totalmente legítimo, ¿no? Yo creo que el primer compromiso es con la obra, ¿no?, y que esa congruencia se mantenga. Sin embargo, ¿no?, a veces buena parte de estas reacciones que tienen los intelectuales de defender su obra a ultranza
es también a partir, bueno, de un intento de ruptura que tienen que hacer con la sociedad pragmática, con la sociedad industrial, con la que no están de acuerdo, pero no porque sean tan idealistas en sí, sino porque de alguna manera también han estado perdiendo sus privilegios, ¿sí? Don Quijote pues también se podría ver, ¿no?, como una representación de una clase social que es desplazada por la burguesía, y por esa razón entonces, bueno, pues hay este intento de regresar, ¿no? Lo que hacen los poetas románticos del 18 y del 19 es un intento de volver a las raíces de la espiritualidad, ¿no?, cuando no importaban las mercancías, pero también es una postura política, ¿no?, que está disfrazada, o que a lo mejor ingenuamente, ¿no?, ellos lo ven de una manera idealista, cuando en realidad lo que están también declarando pues es que no están de acuerdo con el nuevo sistema porque los ha desplazado, ¿no? Y así como la Revolución Francesa desplaza a los a la monarquía, desplaza entonces a toda la aristocracia, pues así también el intelectual que siempre tuvo un cobijo con sus mecenas se siente totalmente abandonado y también va a escribir en reacción contra eso, ¿no? Por ahí creo que podemos establecer los orígenes de cierta clase intelectual que ha perdido de alguna manera sus prerrogativas, que ha perdido sus privilegios, y eso creo que también lo podemos totalmente traer en este momento a lo que está pasando en México en cuanto a la posición de los intelectuales. Las revistas culturales entonces tendrían como principal objetivo, me parece, pues una defensa de su poética, ¿no? Una propuesta, un manifiesto. La misma revista desde luego es un manifiesto artístico, y eso es lo valioso. Cuando esa revista de alguna manera quizá entra a otros circuitos, como un circuito comercial, o tiene que preparar un proyecto para tener una beca, ¿no?, que le permita de alguna manera su financiamiento, pues es cuando quizás se pueden empezar a perder, ¿no?, ciertos movimientos que la hacían auténtica, ¿sí? Y bueno, pues podemos rastrear todo esto en la historia de la cultura mexicana, ¿no?, y la historia de la literatura mexicana, porque desde luego, si pensamos en esta historia de la literatura mexicana, pues uno automáticamente se puede ir a partir, bueno, de la universidad, ¿no?, de lo que enseñan en los planes de estudio de carreras como letras. Y ya sabemos, bueno, pues por un lado hay una división por género: teatro, poesía, narrativa, ensayo, ¿no? Y también hay una especie de estudios cronológicos, ¿no? Se hace una especie de historia de la literatura a través de todas las materias. Entonces, bueno, eso obviamente permite entender, ¿no?, estos procesos de cómo va evolucionando la literatura de una lengua, ¿no? En este caso pensemos, ¿no?, en la lengua española. Sin embargo, dentro de todas estas formas de enseñanza y de transmisión, también habría que pensar, y eso, bueno, pues tendrá unos 10 años más o menos que se está haciendo ya con solidez, pues habría que pensar también en las revistas. No digo que antes de 10 años no se haya hecho, por supuesto que sí, pero habría que pensar también en las revistas culturales como ese primer momento en el cual los escritores, ¿no?, empezaban a dar a conocer una obra, un poema, un cuento, y eso obviamente también les servía para medirse ellos, ¿no?, qué tanta recepción favorable o desfavorable tenían. Yo lo digo porque, bueno, generalmente carreras como letras, en la UNAM, en la UAM, en cualquier otra universidad, justamente, ¿no?, se van más en función de los libros, ¿no?, la obra publicada, y que desde luego también de una manera demasiado tradicionalista, muchas veces en las universidades solo importa, sobre todo estamos hablando desde luego de una especie de canon, solo importa ya la obra consagrada, solo importa ya el autor consagrado, y entonces, ¿no?, eso hace que también todo se estanque. En cambio, las revistas pues son un pulso, podríamos decir, también de lo que está pasando en un momento. Es para medir el pulso de la obra de un artista, aunque sea una obra parcial. También obviamente puede servir para medir hasta dónde llega, ¿no?, el impacto de una generación, digamos, de nuevos poetas, y por ahí entonces también se tendría que tomar cada vez más en cuenta, ¿no? No solamente en investigaciones de doctorado, no solamente, digamos, en proyectos de investigación que existen, desde luego, sino también, digamos, pensándolo en cuanto a esta enseñanza de las letras en las universidades, ¿no? Porque siempre se va uno al canon. Sí. Este atravesamiento que mencionabas, ¿no?, el atravesamiento de los contextos culturales, yo lo entiendo desde Michel Foucault, digamos,
gestación, de ciertos contextos a partir del atravesamiento de la sociedad, cómo se ha dado en México a partir de ciertos, digamos, momentos muy específicos de la política nacional. O sea, entendemos que la literatura como acto político justamente se ve atravesado por esto, ¿no? Las revistas culturales que buscan su legitimidad, por ejemplo, los autores que buscan su legitimidad a través de las revistas y ya no en las obras publicadas, ¿cuáles son los atravesamientos, ¿no? Sí, pues bueno, yo lo vería sobre todo en el sentido de que a un joven autor, ¿no?, le pueden publicar pues un poema, un cuento, puede que él mismo empiece a hacer reseñas y entonces empieza a introducirse en el mercado, ¿no? Lo podemos ver en escritores, ¿no?, que tienen más o menos mi misma edad, ¿no? Yo obviamente pertenezco más a la academia, pero también he seguido de cerca el surgimiento de algunos jóvenes escritores, ¿no?, sobre todo te diría nacidos a finales de los 70, y entonces, bueno, se ve como ellos a lo mejor no tienen una obra, no consolidada, pero no tienen una obra incipiente, pero empiezan entrevistando quizá a algunos que sí tienen una gran trayectoria, empiezan a reseñar libros, empiezan de alguna manera a incorporarse al mercado editorial, las editoriales grandes les empiezan a mandar sus libros, ellos empiezan a concursar, entonces bueno, hay fenómenos en los cuales ellos ya de una manera automática empiezan a ser incorporados y a partir de eso también empiezan a ser publicados. Entonces habría como un contrato ahí, ¿no? Y creo que si mencionas a Foucault, quizá en México podamos encontrar precisamente en algunos intelectuales, ¿no?, un poco este análisis que se puede hacer. Yo pensaría muchísimo en Néstor García Canclini, que analiza precisamente estos fenómenos entre mercado y arte, ¿no?, o entre los intelectuales y los programas de televisión, las culturas híbridas, ¿no?, digamos, para mencionar uno de sus libros. Y creo que por ahí se podría ver cómo, ante todo, ¿no?, ahora que citas a Michel Foucault, podríamos entonces pensar hasta qué punto es precisamente Foucault quien empieza a analizar que todo pasa por las relaciones de poder, ¿sí? O sea, los manicomios donde se construyen en las afueras, ¿no? Las clínicas, los hospitales, desde luego que son también zonas, ¿no?, de cuarentena, ¿no?, porque sacan a los enfermos de la sociedad sana, ¿no? Entonces el loco, la prostituta, desde luego el enfermo, están siempre, ¿no?, separados de la sociedad, y entonces demuestra Foucault en toda su obra en general, pues cómo todo está permeado precisamente por las relaciones de poder, y los intelectuales no son una excepción. De ahí que por eso a Pierre Bourdieu se le haya, ¿no?, ocurrido desarrollar todo ese proyecto ya de vida, ¿no?, que hizo a partir, bueno, de cómo, ¿no?, también los intelectuales están defendiendo sus propios intereses, o sea, que el intelectual no está haciendo algo por amor al arte, ¿no? Todos tenemos entonces de alguna manera un intento, ¿no?, de querer hacer una especie de capital cultural, podríamos decir, y por ahí entonces es que yo podría establecer, bueno, no soy el único, desde luego, pero se puede establecer ahí una línea entre Michel Foucault y Pierre Bourdieu a partir de las relaciones de poder, y eso conecta precisamente con lo que pasa con los intelectuales, ¿no? Podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las escritoras como Guadalupe Nettel, ¿no?, que ganan un concurso de cuento, excelente cuentista, pero que al mismo tiempo son asimiladas al grupo de letras libres, ¿no? Y el grupo de letras libres, por ejemplo, ¿no?, un día despierta dándose cuenta que no tenía ninguna mujer dentro de su consejo editorial, y así como que en un acto de generosidad extrema dice, vamos a poner no una mujer, sino 5 chicas, 5 mujeres, ¿no?, en el consejo de redacción de letras libres, ¿no? Y piensan que son la vanguardia en ese momento, ¿sí? Y entonces desde luego que ellas también son asimiladas, son incorporadas a un sistema donde ellas reproducen, ¿no?, la misma mentalidad, la misma ideología. Incluso uno puede decir muy ingenuamente que lo hacen inconscientemente, pero no, porque desde luego ellas también están aspirando a ocupar esos mismos espacios de los patriarcas, ¿no?, como Enrique Krause, para hablar del caso de letras libres. Entonces también se puede establecer ahí también un análisis, desde luego, que combina la sociología, ¿no?, con los estudios de género,
con la estética, por supuesto con la historia de la literatura, con la historia del arte, y de alguna manera vemos entonces que aunque las revistas podrían parecer desinteresadas, desde luego que sí hay algo que se persigue y que tiene que ver no solamente con, ¿no?, una difusión, sino también con otros elementos, ¿sí? La incorporación, eso es interesante. O sea, ya hay espacios que, digamos, están estructurados sobre la base de intereses estéticos y políticos, ¿no?, que crean a través de esos intereses una suerte de capital cultural que cuando se va transformando, digamos, por ejemplo, la situación política del país, van ponderando sus privilegios o sus intereses, ¿no?, que es justo lo que pasa ahora con el grupo de Aguilar Camín, Sí. de Krause. Sí, curiosamente, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido, digamos, todos los estudiosos, ¿no?, de las humanidades, los que hemos estado estudiando literatura y demás, pues siempre hemos tenido, ¿no?, o los rumores o las sospechas de que realmente estas revistas, ¿no?, nunca han sido desinteresadas, ¿no? Cuando Krause bautiza a Andrés Manuel López Obrador como el Mesías tropical durante la campaña del año 2006, desde luego que da un poco en el blanco, porque desde luego que nuestro presidente tiene, ¿no?, de alguna manera también una especie de, ¿no?, inconscientemente me parece un rollo por ahí patriarcal, ¿no?, que de momento se le sale, ¿no?, y que ha sido, ¿no?, un análisis lingüístico, ¿no?, incluso así numérico, ¿no?, cuantitativo, nos diría cuántas veces puede repetir ciertas palabras. No se ha hecho, y lo han hecho la misma gente de Letras Libres. Sin embargo, pues eso no es desinteresado, o sea, no es porque realmente Krause y su grupo, ¿no?, estén en defensa, ¿no?, de la libertad de expresión o de los valores, ¿no?, del liberalismo económico, sino más bien desde luego porque ellos saben que con el ascenso del presidente Andrés Manuel, cuando llega al poder, iban a empezar a perder sus privilegios. Y bueno, ahorita en los meses que llevamos del sexenio actual, desde luego que vemos como el grupo de Nexos, el grupo de Letras Libres, y obviamente periódicos como El Universal, como Milenio, dirigido por Carlos Marín, desde luego el diario Reforma, ¿no? Y si analizamos incluso quiénes son los líderes de opinión que publican en estas obras, pues es evidente que es un mismo circuito, ¿no? El mismo que sale en Milenio, que escribe en Milenio, está en Foro TV, ¿sí? El mismo que escribe en Reforma, es entrevistado no sé, en TV Azteca, por ejemplo. Entonces, es un mismo circuito que se ve amenazado ahorita, porque obviamente ya no va a haber entonces este tipo de apoyos que durante muchos años han existido. De hecho, lo podemos pensar desde Miguel de la Madrid, en cuanto a estos apoyos, ¿no?, cuando surgen, ¿no?, distintos sistemas, ¿no?, tanto para investigadores como para creadores, y desde luego es una forma de, no de sobornar necesariamente, no de sobornar de manera directa, pero sí obviamente es importante pensar en qué medida los intelectuales, mientras estén recibiendo un tipo de apoyo, un tipo de subsidio, se van a concentrar, ¿no?, consciente o inconscientemente, en lograr, ¿no?, las metas que la misma institución que les está dando sus apoyos les está exigiendo, ¿no? El Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT pues también funciona en ese sentido, ¿no?, como una forma de premiar la investigación, de motivar, de incentivar la investigación, pero al mismo tiempo, ¿no?, también obliga a que los investigadores, ¿no?, estén todo el tiempo escribiendo, estén todo el tiempo encerrados, ¿no?, digamos en general, no podemos generalizar tanto, pero finalmente ellos están más preocupados por seguir en el SNI, ¿no? Exacto, ¿no? Subir de nivel, no perder el nivel en el que se encuentran. Entonces, bueno, es una forma también de mecenazgo, ¿no? Desde luego que es totalmente legítimo, ¿no? Pero desde luego que son también formas en las que el Estado ha descubierto, ¿no?, de qué manera se puede ganar a la gente. Lo mismo podemos decir de los premios de arte, los premios, ¿no?, que se otorgan a nivel nacional, las becas del FONCA, las becas estatales, ¿no?, de las secretarías de cultura. Entonces, si lo pensamos desde Miguel de la Madrid, desde Carlos Salinas de Gortari, siempre han existido esas relaciones con los intelectuales, y obviamente pues podemos hablar incluso, ¿no?, de intelectuales que con todo el cinismo, ¿no?, como el caso de Octavio Paz, ¿no?, pareciera que, ¿no?, hay un arco donde ellos en su juventud son revolucionarios,
se asumen de izquierda, y conforme van creciendo, van avanzando, ¿no? Madurando y entrando desde luego al sistema, al modelo capitalista, pues obviamente también contraen deudas, también tienen que pagar las cuentas, y pareciera que eso se vuelve el objetivo, ¿no? Total, por eso es que vemos estas portadas magníficas de la revista Proceso, donde Paz, ¿no? Sale con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Platicando en un ambiente cordial, los empresarios que festejaban los cumpleaños de Octavio Paz en una hacienda, ¿no? Y Octavio Paz sale ahí apagando las velitas de un pastel. Desde luego indica, ¿no? Que hay una dependencia directa de los incentivos que da el gobierno. El gobierno parece que está premiando por buena conducta. Y bueno, obviamente también podríamos hablar de lo mismo en el caso de la izquierda mexicana, ¿no? O sea, se pueden rastrear y se ha rastreado, ¿no? Se han hecho muchos análisis, por ejemplo, cómo surge la jornada también, ¿no? Surge entonces a partir de que pues un grupo de periodistas, de trabajadores, ¿no? Ya no están a gusto en el 1+1, parece que Carlos Salinas revienta el 1+1, que era el diario de oposición de aquellos años, y entonces se crea este nuevo periódico, La Jornada, ¿no? Que es más como de asociados, podríamos decir, como una especie de cooperativa, a pesar de que tiene ahí obviamente toda una jerarquía, pero bueno, mucha gente también habla, ¿no? Sobre Salinas financiando un nuevo diario, ¿no? Un nuevo diario de izquierda, porque obviamente también es importante, ¿no? Tener esta tendencia, ¿sí? Que después seguramente pues ya La Jornada, ¿no? Se sale de ese control, y desde luego que pues con Zedillo, con Fox, obviamente con Calderón, pues siempre mantuvo una ruta totalmente crítica, ¿no? Pero bueno, habría que rastrear también, porque desde luego que también los diarios, ¿no? También poseen un capital cultural, y desde luego que La Jornada se asume como un diario de izquierda. Es totalmente legítimo que se asuma de esa manera, de cualquier forma, por supuesto. Desde luego que no se puede pedir neutralidad e imparcialidad, ¿no? El medio, ¿no? También es político y debe asumir, por supuesto, una postura clara, ¿no? Eso es evidente. Pero desde luego que los intelectuales son, ¿no? Quienes empiezan a depender de esos incentivos. Entonces, por eso vemos estos actos tan desesperados. Comentábamos hace un rato, ¿no? También tú y yo, el caso, bueno, de esta carta que le escriben, que le dirigen al presidente Andrés Manuel, para pedirle que no contraten a Alfredo Jalife en ninguna secretaría, mucho menos que lo manden de embajador a algún lugar, ¿no? Y vemos quiénes escriben esa carta, ¿no? Vemos ante todo que pues está el grupo de Enrique Krause, o sea, firma la carta Gabriel Said, que siempre ha sido, ¿no? Un opositor a que llegue a la izquierda a México, al poder en México. La firma Guillermo Sheridan, bueno, la firma Gabriel Said, la firma Guillermo Sheridan, desde luego Enrique Krause, ¿no? Todo el grupo de Letras Libres, ¿no? Me parecen los más visibles, los que alcancé a ver porque no la vi con detenimiento, están ahí, pero también veo, por ejemplo, a la gente del Consejo de Redacción y a los que trabajan diariamente en la revista Nexos, empezando por Héctor Aguilar Camín, pero también vemos ahí a Ángeles Mastreta, ¿no? Vemos también decías Marta Lamas, ¿no? Que aparece en esa carta. A mí me sorprendió mucho que apareciera Juan Villoro, ¿no? Aunque Juan Villoro desde el principio se desmarcó del gobierno actual, lo cual siempre es legítimo, o sea, es muy legítimo, porque si no se corre el riesgo de hacer lo mismo que habían hecho estos intelectuales cuando estaba el PRI o el PAN gobernando, ¿no? Me parece totalmente legítimo. Habría que ver también cuáles son esos intereses, porque también podríamos ver, bueno, que el Colegio Nacional también ya va a perder, creo que 60 millones de pesos, ¿no? En este año. Entonces, esto implica, bueno, que pues todos los que se congregaban en esta gran institución, ¿no? Y que obviamente también tiene toda una tradición, pues no están ya gozando de todos estos privilegios que tenían con los gobiernos anteriores. Entonces, seguramente también es una medida ahí de López Obrador para tratar, bueno, de, ¿no? Medir ahí o de retener un poco ese presupuesto y destinarlo de otra manera, pero también puede ser una forma de, ¿no? Castigar, podríamos decir, ¿no? Por una mala conducta, ¿no? También se ve que aquí el presidente tiene algo que es muy característico de otros gobiernos, ¿no? De Calderón, de Fox, desde luego, no se diga de los gobiernos priistas. Entonces, el intelectual, desde luego, siempre, ¿no? Pareciera, ¿no? Que cuando entra a ciertas esferas, tanto de marketing como de la industria editorial,
y no se diga, por supuesto, los medios de comunicación o ciertas becas del gobierno, va perdiendo independencia, va perdiendo libertad. Y creo que los casos más claros pues, es el de Octavio Paz, el de Enrique Krause, ¿no? Que lo podemos ver justo como alguien que también está perdiendo sus privilegios y quien tuvo, ¿no? el gran escándalo en estas últimas semanas a partir de esta llamada Operación Berlín. O sea, se demuestra hasta qué punto realmente sí está dentro, ¿no? de un sistema y que él, ¿no? es como la cara intelectual de un grupo, ¿no? de empresarios que están desde luego tratando de mantener sus privilegios, ¿no? Y por eso todos estos ataques durante años, ¿no? contra el presidente. ¿Cómo afecta eso o cómo construye eso una tradición literaria? Bueno, es que la tradición literaria se podría ver precisamente como algo que está en completa renovación, en permanente renovación. La tradición literaria puede verse como un intento de recuperar lo mejor, de desechar lo que ya consideran viejo y también, ¿no? de probar, ¿no? de experimentar con otras formas. En ese sentido, entonces, la tradición siempre tiende, ¿no? a tomar, digamos, lo clásico y también, ¿no? de tomar algo que sea de la vanguardia. En ese sentido, bueno, la línea que estábamos comentando hace unos minutos sí va más en función de lo social, sí va más en función, digamos, de esta tendencia más o menos estructural, pero también marxista. Si lo pensamos en términos un poco más filológicos, incluso un poco más estéticos, se podría ver entonces que la tradición está desde luego en permanente renovación y que eso de alguna manera, para que volvamos a esto que comentábamos al principio, esto de alguna manera se puede ver reflejado en las revistas, ¿no? O sea, la revista es un manifiesto, es también desde luego una toma de partido, ¿no? Una toma de posición política. Al mismo tiempo también la revista, ¿sí? sería entonces un contrapeso contra lo ya establecido, contra lo canónico. Por ahí podemos hablar un poco. Y en el caso de la tradición de la poesía, pues sí, creo que ya la línea bien clara está en Ramón López Velarde como el gran poeta, ¿no? maestro de los jóvenes contemporáneos. Después los contemporáneos, desde luego, también se van a institucionalizar. Salvador Novo, pues bueno, va a salir en televisión, va a ser como una especie de cronista de la Ciudad de México. Jaime Torres Bodet, ¿no? secretario de Educación. Entonces toda esta banda de los poetas contemporáneos en menor o mayor medida, casi todos, finalmente también terminan ocupando puestos diplomáticos. Igual que Alfonso Reyes, ¿no? para pensar en el gran ensayista mexicano. Y bueno, esa también es la tradición que comienza con los contemporáneos, ¿no? Ese acercamiento que tienen con el gobierno, cómo ellos empiezan a convertirse en una especie de representantes políticos y culturales del gobierno post-revolucionario. Y lo mismo podemos decir con el caso de Octavio Paz, el caso de Carlos Fuentes, ¿no? que pues precisamente ya estamos, ¿no? ante los últimos intelectuales que precisamente tenían esas características. Y entonces me detengo en Paz porque ahí estaría esta línea, ¿no? de la poesía mexicana. Él mismo se asume como una especie de heredero de los contemporáneos y de alguna manera, pues a la muerte de él, ¿no? pues están ahí como sus sacerdotes, ¿no? Estos sacerdotes como Guillermo Sheridan, agiógrafos, ¿no? podríamos decir, que desde luego no nos pueden decir en qué momento Octavio Paz entró al baño por primera vez en París, ¿no? cosas por el estilo, ¿no? O sea, se saben perfectamente la vida y si no la saben, la investigan, ¿no? y la documentan y lo hacen bien. Pero obviamente que también se puede ver ese pulso de la clase intelectual en relación con el Estado y su dependencia, pues en función de que ellos son los canónicos, ¿no? y los canonizados, podríamos decir. A tal grado que por eso en el centenario del nacimiento de Octavio Paz en el 2014, todos los recursos que quisieron, ¿no? se pudieron efectuar, ¿no? Estaba entonces de Ricardo Cayuela en la DGP, desde luego, bueno, estaba Tovari de Teresa, ¿no? en la Secretaría de Cultura, ¿no? Cuando a él le toca ese cambio de Conaculta a Secretaría de Cultura, y desde luego que entonces, pues, siendo el grupo hegemónico, pues tenían todos los recursos a su disposición para hacer un gran centenario, ¿no? para Octavio Paz, cosa que no pasa con Elena Garro, ¿no? en 2017, cosa que no pasa con Efraín Huerta, que es como, ¿no? el poeta rival, podríamos decir, de Octavio Paz,
Entonces, el único que de alguna manera, ¿no? Pues tiene esa importancia, y dirían que por el ser premio Nobel y demás, pues sería Octavio Paz, pero realmente me parece que sí es sobre todo por sus relaciones con el poder, ¿no? En este abanico, ¿no? Cómo culmina su vida cerca del príncipe, ¿no? Cerca de Salinas, cerca de Zedillo, por supuesto. Yo entonces estaría pensando en que esa tradición es una tradición hegemónica, pero ¿cuál es la otra? Es la marginal, es la de los estridentistas, es la de aquellos poetas que finalmente se vieron, ¿no? Ninguneados por los grupos hegemónicos, ¿no? Una de estas polémicas precisamente ocurre cuando los estridentistas no son tomados en cuenta para una antología de poesía que estaba preparando Jorge Cuesta, ¿no? O sea, uno de estos grandes poetas de los contemporáneos, ¿no? El autor de Canto a un Dios Mineral. Entonces, si mal no recuerdo, es él el que hace esta antología. Y por supuesto que ellos reaccionan en contra, ¿no? Porque la antología estaba llamada a, ¿no? legitimar a un grupo especial, ¿no? El otro lado de esto sería, bueno, cuando justamente Pablo Neruda se pronuncia en contra de Octavio Paz, ¿no? O en otra polémica que hubo en su momento. Y entonces cuenta José Luis Martínez, este crítico jalisciense muy cercano a Octavio Paz en los años, que los dos, cuando escucharon estos reclamos de Neruda, que se negó, ¿no? a formar parte de la antología que estaba preparando en ese momento Octavio Paz, pues se fueron y empezaron entonces a escribir contra Pablo Neruda, ¿no? Porque obviamente Neruda tenía una posición totalmente de izquierda, ¿no? Una posición totalmente ultra, ¿no? A veces demasiado ciega, podríamos decir, con respecto a lo que estaba pasando en Rusia y en otros lugares, ¿no? Y bueno, obviamente que este abanico, ¿no? Esta forma en la que Octavio Paz se desentiende de la izquierda, pues es también por la decepción que sufre al ver cómo en, ¿no? distintos lugares del mundo, empezando por la Unión Soviética, hay obviamente una especie de dictadura, ¿no? O sea, la izquierda deviene en una dictadura y eso obviamente lo va a afectar, pero se va a un extremo donde ya todo el tiempo está despotricando contra la izquierda, ¿no? Y eso pasa cuando los zapatistas se levantan el 1 de enero de 94. Yo diría entonces que en esa tradición de lo autorizado, lo hegemónico, pues también está siempre en diálogo una especie de grupos, ¿no? marginales que desde luego siempre están cuestionando lo que está pasando con esta clase hegemónica, ¿no? Esta clase de poetas, de artistas, que yo creo que en Octavio Paz tendríamos a ese representante, ¿no? Paradigmático. En otros países, bueno, también se podría ver lo mismo, ¿no? Hay una tradición y otros escritores empiezan a dinamitarla, ¿no? El caso de Borges también en la Argentina, a propósito, bueno, de un realismo dominante antes de los años 40 y durante los años 40 todavía, y entonces la antología de la literatura fantástica que publica con Silvina Ocampo, con Adolfo Bioy Casares, es una antología donde se está reivindicando precisamente una literatura de imaginación, una literatura más cosmopolita, fantástica, de terror, incluso de ciencia ficción, ¿no? Y ¿no? está obviamente reaccionando contra este realismo clásico que quiere retratar la vida como es, etcétera, ¿no? Y que ya también desde el punto de vista literario ya estaba desgastado. Es como acá en México la novela de la Revolución está siendo más un documento, un testimonio de la barbarie, ¿no? De unos y de otros, ¿no? En cuanto al poder, pero ya después de eso ya todo es repetición. Entonces tiene que venir alguien como Rulfo, ¿no? Que clausura, podríamos decir, cierto tipo de novela rural, donde también en Pedro Páramo, ¿no? se cuentan estos relatos, ¿no? de la época de la Revolución, y tiene que venir alguien como Carlos Fuentes, ¿no? para más o menos inaugurar, podríamos decir, la novela urbana, ¿no? con la región más transparente en 1958. Entonces son esos momentos donde se produce justo un cambio, podríamos decir, aunque desde luego tanto Borges, ¿no? como Fuentes después se van a repetir, cada quien por su lado, cada quien en su propio registro y en su misma postura estética. Van a repetir una fórmula, podríamos decir, ¿no? Carlos Fuentes ya en sus últimas novelas pues ya resulta aburrido, ¿no? Entonces por ahí podemos rastrear. Ahora, si volvemos a esto de las revistas, yo creo que precisamente ahí está, ¿no? la vida, ¿no? el pulso de una generación. Y pues lo podemos ver ahora, ¿no? Letras Libres durante muchos años ocupó un espacio muy importante desde el punto de vista
estético, no político, porque desde luego que desde el punto de vista político son anacrónicos, ¿no? Están, por supuesto, muy atrasados en sus ideas del neoliberalismo, pero desde el punto de vista estético, la industria cultural, la infraestructura, el poder, es lo que les permite entonces acceder también, ¿no?, a las novedades, ¿no?, cuando no crean ellos mismos las novedades también. Entonces por eso pues es fácil que Anagrama, que Alfaguara les mande los libros a ellos antes, ¿no?, y que por eso ellos hagan reseñas antes, y uno leía Letras Libres para enterarse de qué va, pero ya tiene tiempo que Letras Libres ya no nos dice de qué va la onda, ¿no? Ya son otros medios, y en este caso más digitales, los que nos van diciendo para dónde puede ir esto, ¿no? La creación. Lo que yo también te diría a propósito, bueno, de qué tan conveniente podría ser escribir en la red, en internet, bueno, yo diría que también, y de manera muy, muy contradictoria, existen ciertas instituciones que legitiman la obra de arte, ¿no? Una de ellas es el museo, otra es la universidad, la crítica, ¿no? Entonces, esas son instituciones que legitiman. Y entonces en internet, ¿no?, si uno puede entrar en una página y en otra, y por más que algo sea valioso, si no pasa por esas instancias legitimadoras, pues se va a perder, ¿sí me explico? Entonces también hay que entrarle de alguna manera a todos estos procesos, ¿no? Es decir, también hay que pensar en estas relaciones, ¿no?, por muy, muy triste que parezca. Claro. ¿Cuál sería para ti la apreciación, digamos, de la situación de estas dos tradiciones? Digamos, en los cambios que se están dando en el país. O sea, una tradición hegemónica de tantos años, que tú lo decías, ¿no?, que podemos rastrear desde Ramón López Velarde, y que ahora se ve debilitada. ¿Quién tiene, digamos, una oportunidad en esa coyuntura? Bueno, antes que nada habría que pensar que puede ser en este momento muy tentador, ¿no?, pensar que aquellos medios o aquellos intelectuales que durante mucho tiempo estuvieron a la sombra, ¿no?, de otros, en este momento puedan sentir que hay una oportunidad, porque desde luego que sí la hay, se está moviendo mucho todo a nivel cultural. A veces parece que hay una especie de revanchismo, ¿no?, y que a veces también los que llegan repiten o reproducen las mismas tendencias de lo que ya se había hecho anteriormente. Y en ese sentido creo que lo que se tiene que pensar antes que nada es si realmente vale la pena, ¿no?, aprovechar este momento y quedarse solamente, ¿no?, como ser una especie de escritor de este sexenio o intelectual de este sexenio, porque eso también se va a acabar, ¿no? Entonces también sería una apuesta, ¿no?, que pues puede ser de una caducidad incluso muy, muy, muy pequeña, ¿no? Entonces yo lo que pensaría ante todo, y quizá pueda ser esto demasiado idealista, pero es que de todos modos se tendría que seguir manteniendo esta independencia, sin importar si se pertenece a un gobierno de izquierda o a un gobierno de derecha. O sea, la obra, ¿no?, que sería lo importante, es la que se tendría que mantener ajena a cualquier vaivén político. Desde luego que es muy difícil, ¿no?, porque también todos nos vemos afectados, desde luego, por decisiones políticas, ¿no? Pero antes que otra cosa se tendría que mantener entonces esa congruencia con uno mismo, con esa obra, independientemente de quién esté en el poder. Ahora, lo que yo sí veo, pues es como todos lo están viendo, pues un declive, ¿no?, del grupo de Héctor Aguilar Camín, de la revista Nexos, que desde luego es una revista que y él mismo, ¿no?, siempre han sido muy cercanos a Carlos Salinas, siempre han sido cercanos a Salinas, ¿no? Y del otro lado, pues la revista Letras Libres. Entre ellos se han peleado, han tenido polémicas cuando obviamente estaba la revista Vuelta de Octavio Paz. Siempre han tenido pugnas, pero al final las dos publicaciones, los dos grupos son, ¿no?, de alguna manera empleados, ¿no?, de un mismo sistema, ¿no?, del sistema capitalista y de los gobiernos que, ¿no?, administran, digamos, ese poder, esa riqueza. Entonces yo estaría pensando en esa línea, ¿no? Se tiene que seguir, de hecho, la posición marginal, ¿no?, desde luego que resulta mucho más valiosa, porque al no entrar en el canon, uno se puede de alguna manera, ¿no?, mantener con esta independencia, ¿no? José Emilio Pacheco, por ejemplo, en uno de sus libros de poemas, me parece que es En Irás y no volverás, ¿no?, en uno de estos poemas, bueno, señala, bueno, que realmente la derrota
del poeta sería cuando le publican sus obras completas, ¿no? Porque ya se institucionalizó precisamente, ¿no? Y justo lo podemos pensar, bueno, ¿quiénes son los escritores que han tenido obra completa principalmente así de una manera demasiado rimbombante o a cargo del Estado? Pues primero Alfonso Reyes, ¿no? Que él ya estaba preparando sus obras completas antes de morir, ¿no? Y en los 50, y Octavio Paz, que también por supuesto él se editó a sí mismo, o sea, él edita sus propias obras completas para la editorial del Estado, que es el Fondo de Cultura Económica, y en ese sentido entonces, una vez que ya pasa eso, es como la consagración, ya es premio Nobel, pero al mismo tiempo, ¿no? Pareciera que ya es el encapsulamiento, ¿no? La obra completa, ¿no? Los tomos parecen Biblia, ¿no? Se encapsula la escritura, se vuelve letra muerta, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo marginal, de alguna manera, no corre el riesgo de anquilosarse, no corre el riesgo de estancarse, podríamos decir, ¿no? ¿Cuáles podrían ser así estrategias más o menos eficientes para poder sostener la no tradición, la tradición marginal, digamos, en este doble juego con digamos, el ejercicio de poder, las hegemonías, pero la obra de arte como una cuestión independiente? O sea, ¿qué tiene que hacer el marginal para poder sobrevivir a este juego, ¿no? Es que el marginal también, en el fondo, lo que está buscando es que su marginalidad se institucionalice, ¿no? Y entonces también se vuelve un elemento contradictorio, porque puede ser que en algún momento, ¿no? Ese escritor que era, ¿no? Olvidado, o que vivió y pasó sin pena ni gloria, de momento se convierta, ¿no? En el escritor que todo el mundo voltea a ver, pero ya cuando ha cambiado la recepción, porque entonces la recepción también resulta importante, quiénes van a leer, ¿no? Y por eso T.S. Eliot, ¿no? Inventa su propia tradición, quita y saca, ¿no? De la literatura inglesa a los escritores que no le interesan, con los que él no tiene, digamos, afinidad estética. Octavio Paz en México, Borges en Argentina. Entonces se trata también de una forma en la cual, ¿no? Lo que antes era marginal se institucionaliza, y eso es lo que termina por ocurrir también, ¿no? Pensando entonces en la capacidad que tienen estos escritores, no solamente para desarrollar una obra, ¿no? Coherente durante algunos años, sino también la forma en la que ellos construyen a sus propios receptores, ¿no? La forma en la que ellos construyen a sus propios lectores. Realmente no podemos hablar de una estrategia como tal. Yo pienso más bien que se tendría que mantener una postura totalmente congruente, ¿no? Con el grupo. Es decir, independientemente de, ¿no? Lo que uno pueda aprovechar ante ciertos cambios, tendría uno que mantener desde luego la propuesta. Se vale recibir apoyos, desde luego, porque además esa también es una función del Estado, ¿no? Hay mucha gente que puede criticar, por ejemplo, a los chavos que están recibiendo sus becas, ¿no? Y que empiezan a decir que trabajen, ¿no? Que se gastan su dinero en un celular, ¿no? ¿Por qué no se ponen a estudiar de veras, etcétera? Cuando en realidad sabemos cuántas veces, ¿no? Ha habido, ¿no? El perdón, ¿no? De Hacienda a los grandes empresarios, ¿no? O no les cobran el impuesto por una compraventa, ¿no? Por ejemplo, de un banco, ¿no? Como Banamex, ¿no? Y se quejan de que haya niños o adolescentes que reciban una beca de 2,000 pesos al mes, ¿no? Cuando ellos les han perdonado millones, ¿no? Podríamos decir. Entonces yo pienso que en ese sentido se tiene que mantener una congruencia, pero también se vale que la gente, ¿no? Reciba esos recursos porque es parte, desde luego, de una mejor distribución de la riqueza. Y si entonces a cualquier revista, pensemos, ¿no? En Dubious, ¿no? Recibiera, ¿no? Si tú la inscribieras en algún programa, desde luego que es totalmente válido. Lo que no sería válido es que quien te esté dando el dinero te diga que no escribas a favor de, o que estés pues hablando bien de cierta persona, ¿no? Porque ahí es donde ya perdiste obviamente la independencia, ¿no? Entonces, obviamente, además por ley, ¿no? El gobierno tiene que dar, desde luego, publicidad, tiene que hacer pagos de publicidad para sostener las publicaciones impresas, ¿no? Eso es una obligación, ¿no? Y eso no es un capricho ni nada por el estilo, pero sí resulta totalmente oneroso y hasta asqueroso que, por ejemplo, ¿no? Se pague mucho a una revista como Letras Libres, ¿no? Que haya 5 o 6 anuncios del gobierno,
¿no? Cuando haya otras publicaciones a las que no pelaba, ¿no? Estoy hablando del gobierno de Fox o estoy hablando del gobierno Peña Nieto, ¿no? Es decir, eso es obviamente también algo desigual y entonces es un sistema para premiar, ¿no? Tú te portas bien, pues entonces te doy esto, ¿no? Y tampoco se vale obviamente decir, bueno, es que si ustedes dicen eso ya ven lo que les va a pasar, ¿no? Eso también obviamente es una forma de mantener una censura, ¿no? No se tendría que hacer ningún comentario al respecto y ya, pero como el presidente sale todas las mañanas, pues la va a regar y se le va a salir desde luego, ¿no? Algún comentario que lo traicione inconscientemente, ¿no? Y que refleje que efectivamente, ¿no? Trae una onda ahí, pues no autoritaria, ¿no? Pero sí trae una onda, ¿no? En la cual se ponga en evidencia que él sabe que él representa el poder y que como tiene el poder, pues tiene el derecho de decir lo que quiera, ¿no? Lo haga, lo aplique o no lo aplique, ¿no? Pero bueno, yo también estaría pensando en esos casos. Yo creo que por eso sí se tendría que mantener, ¿no? De alguna manera cierta independencia, o sea, sin renunciar a estímulos que puedan existir. Exacto, o sea, por ejemplo, esa misma relación con Dubious la veo incluso con un chavo o una chava que gana la beca Fonca, ¿no? O sea, no tiene nada de legítimo ganar la beca siempre y cuando la persona esté comprometida con su obra, que sería la cuestión que te estoy diciendo. Sí, porque además la obra le puede dar ese prestigio, o sea, una obra premiada o una obra que termine en una publicación, además de las mensualidades que recibe, pues implicaría desde luego un compromiso, porque por supuesto que los ciudadanos, ¿no? Están con sus impuestos también financiando esa obra. Y bueno, si a ella nada más le funciona, no sé de quién hables, pero si a ella le funciona nada más para hacer un salto, ¿no? Donde ella más bien se coloque y empieza a hacer esas relaciones, pues entonces no le está dando esa prioridad a la obra, ¿no? Finalmente habría que pensar hasta qué punto a todos obviamente nos atrae mucho la idea de ver publicada una obra, ¿no? Con nuestro nombre, ¿no? Pero más obviamente por todo este rollo narcisista que todos tenemos. ¿En qué medida realmente es válido, ¿no? O más bien lo contrario sería en qué medida pues uno escribe porque tiene esa necesidad, incluso a pesar de que escribir sea por momentos algo totalmente tortuoso, pues se tiene ese deseo de escribir, a pesar de no tener ganas de escribir, se escribe, ¿no? O a pesar de que uno podría pensar que está perdiendo el tiempo, pero pues bueno, la mayoría de los escritores desde luego que no están pensando también en función de su propia obra y consciente o inconscientemente pues están también buscando de qué manera se mantienen, ¿no? en ese mercado finalmente, sí. Entonces sí, en ese sentido sí es fundamental el compromiso con la obra, ¿no? Sí. Y en sentido editorial también, o sea, el compromiso con tu postura política frente a tu línea editorial. Pues es que finalmente, ¿no? Si pensamos en que la poesía es un género totalmente marginal, en el sentido de que no es un género preferido por el mercado, ¿no? Basta con ir a Sambors, ¿no? Entrar ahí, ver, bueno, que hay una sección de superación personal y de autoayuda, que hay una sección de novela histórica, que hay una sección de terror y de ciencia ficción, que hay una sección de infantil y juvenil, ¿no? Y hay una sección de novedades para notar, bueno, que nunca ha sido importante para ellos la poesía. A lo mejor por casualidad se les cuele, ¿no? Algún título de poesía clásica, digamos, Las flores del mal en una traducción chafísima, ¿no? Pero de ahí no pasa. Entonces, el género de poesía no le interesa al mercado, porque obviamente la poesía no vende. No vende por diversas razones, pero principalmente no vende porque exige un esfuerzo intelectual que casi nadie está dispuesto a hacer. Y entonces es más fácil leerse una novela histórica de cosas que no pasaron con Carlota, por ejemplo, ¿sí? O una novela de Stephen King, que aventarse, no sé, ¿qué te gusta? ¿No? Muerte sin fin, por ejemplo, ¿no? Es complicado, pero es también porque el mercado, de alguna manera, obviamente está atento a los gustos y también, obviamente, crea los gustos de las personas, los va formando, ¿no? Va formando y entonces lo que se venda es lo importante. Entonces, de antemano la poesía, pues pareciera que estaría como perdiendo, ¿no? Definitivamente la partida, pero desde luego que hay otras formas en las que la poesía podría sobrevivir, no solamente en el formato libro, ¿no? También se podría ver desde otras plataformas, desde otros soportes.
Sin embargo, bueno, nunca va a dejar de tener este carácter marginal, lo cual además, ¿no? De paso, pues hace que uno siga pensando en la figura del poeta como alguien, ¿no? Evadido de la sociedad, marginado de la sociedad, y hay un placer en sentirse marginal, por supuesto, ¿no? En sentirse incomprendido, ¿no? En sentirse que nadie lo entiende y que a lo mejor después alguien lo leerá, pero ya no importa tanto la obra, sino que es la imagen que se ha construido esa persona de sí misma, ¿no? Entonces creo que lo valioso en ese sentido, bueno, sería ver en qué medida la obra, ¿no? Está, más que por una cuestión política, está siendo congruente con sus propios postulados estéticos. Si dentro de esos postulados estéticos está también una causa política, una causa revolucionaria, pues qué bueno, pero si no, tampoco ocurre nada, ¿no? O sea, tampoco es, digamos, la función de la literatura ni educar ni adoctrinar, ¿no? Esas no son las funciones de la literatura, eso ya es algo posterior, es algo que de alguna manera se produce, ¿no? Porque obviamente al ser, ¿no?, la literatura una manifestación humanística, desde luego que en automático, ¿no?, pues la gente, los lectores, los escritores, se vuelven mucho más sensibles, pero no es porque a fuerza uno diga, pues voy a hacer una novela política donde yo critique al gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y ya con eso ya voy a hacer la obra que todos esperan y al mismo tiempo voy a educar, ¿no? Porque ahí se va a caer en la demagogia, como ha pasado con tantos escritores, ¿no? Con Jean-Paul Sartre, con Pablo Neruda, que caen en esta demagogia justamente, ¿no? Porque quieren educar al pueblo. Y no ellos, pero sí otros, pues caen en cursiladas, ¿no? En cursilerías extremas, donde a veces una obra se mide, ¿no?, porque se está comprometido y no por los elementos estéticos. Entonces también se podría ver esa parte, ¿no?, finalmente. Pues yo creo que ahí es el papel, por ejemplo, de ustedes como generaciones jóvenes, que tienen obviamente un compromiso por delante con la sociedad, en cuanto a que desde luego que se necesitan, ¿no?, se necesita una especie de relevo. La intelectualidad mexicana parece que está caducando, en el sentido de que los intelectuales influyentes son ya mayores de 60 años. Eso implica, por lo tanto, que sí se tiene que ya hacer un relevo. ¿Y por qué ellos no han soltado ese poder? Pues porque desde luego que eso les ha dado muchos privilegios. Entonces creo que aquí lo que toca es precisamente pues dar esos golpes de autoridad, como en algunos momentos se dieron, ¿no? Esos golpes como los que hizo José Luis Cuevas en su momento contra los muralistas, por ejemplo, ¿no? Como lo que intentaron hacer los infrarrealistas, ¿no?, los real visceralistas de los detectives salvajes de Bolaño, que a lo mejor, aunque en el caso, ¿no?, de Papasquiaro y demás, pues más que un gesto estético que buscaban, pues fue un gesto político, o les salió mejor lo político que lo estético, pero que a final de cuentas, ¿no?, lo podemos ver también en el contexto de esos años 70 tan autoritarios del PRI post 68, y que funcionaron también, ¿no?, para pensar en qué punto la literatura no necesitaba también una bocanada de aire. Creo que en este caso, entonces, si pensamos en algunas revistas, yo no conozco todas las revistas, pero bueno, creo que acá en Pachuca se están haciendo cosas muy importantes en varios niveles, ¿sí? Y que por ahí es donde Dubious puede entrar, y me parece que ya lo está haciendo, ¿no? Las intervenciones que han hecho, los trabajos que ustedes han estado también promoviendo dentro y fuera de la ciudad, los debates, desde luego también las presentaciones editoriales, ¿no? El trabajo también transmediático, me parece que es muy afortunado, y desde luego que por ahí es donde se puede juntar, ¿no?, esta necesidad, ¿no?, de digamos ensamblar lo estético con lo político, que era algo que le interesaba tanto a un intelectual tan leído ya, ¿no?, como a Walter Benjamin, ¿no? ¿En qué medida juntas lo estético con lo político? Pues bueno, creo que por ahí ese es el reto que todos ustedes tienen, ¿no? Volver desde luego a repensar las artes, volver a pensar también en función de la sociedad. Creo que no lo podemos dejar de lado, ¿no? A pesar de que muchos podrían decir que el marxismo murió, desde luego que el capitalismo, cada vez que tiene todas estas crisis periódicas, obliga a releer a Marx, ¿no? Y obliga a leer, obviamente, a los que están estudiando a Marx en este momento. Entonces creo que también por ahí se podría pensar, ¿no?, en qué medida
una revista puede ser revolucionaria también en la medida de que está juntando estética con política. Y creo que ese es un gesto también, ¿no? Por ahí creo que lo podrían hacer. Y pues bueno, pues gracias por invitarme. Invítenme igual a escribir ahí a Dubious. Ya voy a mandar las propuestas que tengo que no he hecho. Sí.